Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Groupsell Asesores Empresariales. Estamos de retorno con un nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a ver cómo establecer las tarifas dentro de un estudio contable, que es una consulta recurrente a veces que nos hacen aquí, lo que corresponde, pues, ¿cómo puedo cobrar? ¿Cómo sé cuánto cobrar a un cliente? Entonces, esto es para aquellos amigos que naturalmente pues están incorporándose dentro de lo que corresponde a la prestación de servicios profesionales del área contable. Entonces, obviamente nace esta interrogante: ¿cómo establecer esos costos? Para lo cual nosotros vamos a desarrollar este capítulo en base aquí a un archivo que hemos elaborado para el caso. En primera instancia vamos a determinar todo, vamos a comentar sobre este tema y finalmente determinaríamos comentando la parte de la asignación de los costos. Muy bien, si te interesa este material, quédate a desarrollarlo con nosotros sobre este tema. Perfecto. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es ver la parte de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para poder asignar un precio, en todo caso, dentro de un estudio, ¿no? Tenemos el costo por hora. El costo por hora y más el margen de ganancia por las horas. Eso es la fórmula que deberíamos aplicar para saber cuándo vamos a cobrar por los servicios profesionales. Perfecto, tenemos la fórmula. Ahora vamos a determinar lo que corresponde, cuáles son esos costos fijos, cuánto me cuesta poner mi oficina lista para la prestación de servicios. Por lo regular aquí hay servicios fijos que para las personas que se están iniciando, pues por lo general tienen, por ejemplo, el costo del alquiler de la oficina, que va a ser pues un tema fijo. Van a tener que pagar la luz, van a tener que pagar el agua, van a tener que pagar el internet, y aquí viene el tema de la planilla. Aquí muchas personas a veces cometen el error de no asignarse una remuneración o de no asignar, por ejemplo, la remuneración al asistente. Es un costo que realmente pues les va a permitir operar. Si no tienen, por ejemplo, que no se asignen una remuneración, el contador que va a gestionar, que va a hacer el tema, lo que corresponde pues naturalmente de la dirección del estudio. Entonces, si no tiene una remuneración, entonces el costo no estaría muy bien determinado. Entonces es un error que siempre a veces se ha encontrado. Muy bien, entonces una vez encontrado los costos totales que me van a permitir operar, que me van a permitir tener mi oficina para la prestación de los servicios, que para este caso son 6,220. Eso va a depender de la capacidad que ustedes van a requerir para operar, ¿no? Entonces mucho depende de eso. Determinados los costos totales, ahora vamos a determinar las horas. ¿Cuántas horas debe trabajar el profesional? Va a determinar las horas diarias, el tema semanal, el tema mensual. Pero lo que nos interesa para este caso, como estamos determinando costos totales mensuales, y entonces vamos a también analizar el tema de las horas mensuales. ¿Cuántas horas al mes va a tener que trabajar esta persona, este profesional, para que pueda prestar los servicios? Eso es un punto muy importante. Entonces, por lo general, a veces los contadores no tienen el tema de vacaciones, entonces como que por ahí es un error. Este tema siempre no hay que jugarse con el tema de la salud, que ese es un punto muy importante. Muy bien, entonces hemos determinado las horas mensuales y ya tenemos el tema de los costos totales. Ahora procedemos a aplicar la fórmula. ¿Cuál es el costo por hora? El costo por hora nos dice que es el costo total entre las horas laborales. Entonces el costo por hora nos da 32.40. Yo ya sé cuál es mi costo por hora que debo cobrar. Entonces la hora yo debo cobrar 32.40 para cubrir todos los que corresponde pues a los costos totales. Perfecto, entonces espero que se vaya entendiendo hasta aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo voy a cobrar 25 soles, por ejemplo, la hora, ¿no? 25 soles la hora. Entonces con 25 soles yo realmente estaría perdiendo, no tendría la forma de cubrir mis costos totales. Perfecto, por ello es importante entonces encontrar el valor hora, ¿no? Muy bien, entonces hemos determinado ya el costo por hora. Ahora pasamos a ver la determinación o cómo asignamos el costo para ya establecer la tarifa. Perfecto, estamos aquí. Tenemos un capítulo aquí dentro del canal que también hemos comentado que los costos van a depender o dependen en todo caso de muchos escenarios realmente. Aquí hemos clasificado los escenarios más básicos para efectos de poder establecer una tarifa a cobrar. ¿Cómo lo hemos clasificado? Por lo general, dentro de un estudio contable vamos a tener que de alguna manera simplificar o organizar a los clientes, clasificarlos, por ejemplo, cliente A, cliente B, cliente C. ¿Y por qué lo vamos a clasificar? Porque
no hay una forma de unificarlos. Por ejemplo, si yo determino un costo de manera general, pues entonces sí tendría un problema realmente. Porque no todos los clientes, o mejor dicho, no a todos los clientes le vamos a cobrar la misma tarifa. Eso sería pues un tanto no razonable, ¿no? Porque imagínate que un cliente que tiene pues cierta cantidad de documentos a procesar frente a otro cliente que no tiene la misma capacidad o la misma cantidad de información, pues entonces ahí difiere mucho, nadie te la va a pagar. Entonces por ello es importante clasificarlo a los clientes, tener en todo caso en base a la complejidad de la información. Entonces por ello hemos establecido acá, por ejemplo, las actividades fijas. Un estudio contable, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, de manera general aquí hemos establecido la clasificación y el análisis de los documentos. Básicamente, ¿qué es lo que hace aquí, por ejemplo, el asistente contable? Tiene que analizar, por ejemplo, los documentos de acuerdo al régimen tributario, si es, por ejemplo, RUS, si es, por ejemplo, RER, si es, por ejemplo, régimen MIPE o régimen general. Entonces, todo ello va a tener justamente eso lo que se quiere entender en todo caso en esta fórmula del análisis y clasificación. Vamos a tomar que esto, por ejemplo, acá sea cliente A, por ejemplo, aquí que sea el tema RER, para un RER. ¿Correcto? Entonces que sea para un RER. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso necesitamos analizar el tema de la complejidad de los hechos para poder liquidar impuestos. Entonces tenemos la clasificación. Para un RER, ¿qué tenemos que analizar? Por ejemplo, tenemos que ver la bancarización, tenemos que ver las detracciones. Aquí podríamos aplicar, por ejemplo, el tema, lo que corresponde a los principios del impuesto a la renta, pero básicamente para cuando hablamos de impuesto a la renta, pues es para un MIPE, ¿no? Pero sí debemos cumplir también con esos principios porque dado pues que la causalidad o el tema de la proporcionalidad siempre también va a estar vinculado al RER. Porque si yo compro, por ejemplo, o en todo caso tengo documentos que no cumplen con este principio de lo que es la razonabilidad, pues me van a terminar observando para el tema del IGB. Entonces por ello aquí se analiza, se clasifica la documentación y cuántas horas se va a emplear para este contribuyente, por ejemplo, que tiene 20 a 150, por ejemplo, comprobantes. Aquí lo vamos a clasificar por comprobantes porque esa es la complejidad del hecho. Entonces vamos a decir que aquí hemos establecido, o en todo caso vamos a emplear una hora en este análisis y clasificación. Luego tenemos, por ejemplo, la validación de comprobantes de pago, que en este mismo rango, comprobantes, en todo caso acá pues comprobantes de pago, que se hace dentro de esta información, pues se tiene que validar las facturas que sean reales, que tengan los XMLs, que los comprobantes sean informados a la SUNAT, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiempo vamos a emplear? Pues una hora para un cliente que es RER. Perfecto. Luego, ¿qué tenemos? Procesamiento de comprobantes de pago. Entonces, acá vamos a tener también el tema lo que corresponde a la digitalización dentro de los sistemas contables. Perfecto. ¿Qué tiempo nos va a demorar aquí? Bueno, eso depende de cada escenario, porque ustedes pueden decir, bueno, a mí me demora 4 horas, no, a mí me demora 3 horas, entonces va a depender de los hechos cómo manejan. Entonces aquí ustedes tienen que establecer qué tiempo los demora en procesar toda la información. Vamos a dejarlo en 4. Entonces 4 horas me demora para un cliente que tiene de 20 a 150 comprobantes, porque tengo que procesar, tengo que revisar bien los documentos, no equivocarme en la serie, no equivocarme en el número, en los importes, etcétera, etcétera. 4 horas. ¿Qué más tenemos? Un cliente también que está en el RER, pero que tiene planilla, por ejemplo, de 3 a 10 trabajadores. ¿Qué tiempo me demoro en elaborar y presentar el tema de la planilla? Pues vamos que me demoro 3 horas, por ejemplo, en analizar el tema de todos los requisitos que establece la norma laboral. 3 horas. Liquidación de impuestos. Bueno, con la página pues que naturalmente se cuelga, por ahí hay algunos problemas. Entonces vamos que yo por ahí me demoro, pues vamos a ponerle una hora. Una hora me demoro para un cliente que tiene pues de 20 a 150 comprobantes. Una hora. Y luego para la elaboración del informe de liquidación de impuestos en la cual se le envía al cliente, se le dice, señor cliente o señor asesorado, mira, esto es lo que se ha determinado, aquí están las guías de pago varios, o aquí te hemos generado el código, aquí te enviamos la liquidación, el resumen, bueno, de la forma como ustedes trabajan. Eso ya es política de cada uno. Entonces aquí vamos a poner que la persona se demora una hora en la elaboración de este informe, o en todo caso para que ya sea el resumen prácticamente de los tributos. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Después de haber terminado lo que corresponde pues a la clasificación, validación, procesamiento y presentación de la información mes a mes, entonces probablemente por ahí se han detectado algunos hechos que no están de acuerdo a la norma, pues se va a requerir una asesoría en todo caso con el cliente, de manera pues ahorita con la situación que estamos de la pandemia, pues de manera virtual. Entonces le dice al cliente, señor, conecta a tal hora al Zoom, que vamos a tener que conversar, vamos a tener que asesorarle en algunos puntos para que no vuelvan a ocurrir. Entonces ahí hay 2 horas. Total,
total horas, entonces para este cliente del RER que tiene pues de 20 a 150 comprobantes, se ocupa un total de 13 horas. Perfecto, ahí ya tenemos las horas empleadas. Entonces, luego tenemos, una vez que hemos determinado el costo de la hora, se tiene que establecer cuál es la rentabilidad que se quiere naturalmente ganar, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad que se le quiere asignar a este costo por hora? Porque naturalmente con los 32.40 yo solamente cubro el tema de los gastos operativos o los gastos básicos que se requiere para el funcionamiento de la oficina. Entonces, yo quiero ganar un 30%, quiero tener una rentabilidad del 30%. Perfecto, entonces eso ya va a depender de ustedes cómo lo quieren asignar esa rentabilidad. Perfecto, ahora pasamos a la determinación, lo que corresponde al precio. Muy bien, como ya hemos dicho, el costo por hora es 32.40 y el margen de utilidad, en todo caso la rentabilidad, que es el 30%, es 9.72. De manera tal que vamos a establecer cuál sería el costo del servicio para este cliente de 20 a 150 comprobantes que está dentro del RER. Perfecto, vamos a determinar pues que son 547.49. ¿Cómo hemos determinado este costo del servicio? El costo del servicio hemos dicho que es el costo por hora más el tema del margen de utilidad o la ganancia, como quieran decirlo, entonces por el tema de las horas empleadas. Perfecto, entonces ahí tenemos el costo del servicio. Entonces, cuando un cliente llega a la oficina, y esto debe ser una política, debe ser un manual de procedimientos y que naturalmente el asistente o todas las personas que trabajan deberían conocer este procedimiento, ¿no? Deberían conocerlo. ¿Por qué? Porque si un cliente llega con este rango, entonces por ello primero el asistente o en todo caso de entrada dirían pues ¿cuántos comprobantes aproximadamente tienes? ¿Cuántas personas en planilla tienes? ¿Cuál es la complejidad del hecho? Entonces en base a esto ya pueden establecer un precio. Mira, ¿sabes qué? Te cobro 500 soles por el tema, lo que corresponde por llevarte la contabilidad por un 20 a 150. No quiere decir, ojo, que no quiere decir que este precio que los estamos dando, porque a veces muchas personas dicen, no, lo que me han dicho que cobre 547. No, eso va a depender de acuerdo a lo que corresponde este tema de acá. De acuerdo a esto. De acuerdo a ello y también de acuerdo a la rentabilidad que ustedes quieran asignarlo. Entonces eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes que elaboren este procedimiento. ¿Para qué? Para que tengan estandarizados. Entonces de esa manera, toda vez que llega un cliente en ese rango, pues ustedes ya saben cuánto cobrarle. O probablemente pueden bajarle. De repente por ahí dicen, ¿sabes qué? No, aquí no me demoro, por ejemplo, en procesamiento de datos, no me demoro 4 horas, solamente me demoro 2 horas. Entonces serían 463. Probablemente dice el cliente, ¿sabes qué? Yo no tengo planilla. Yo no tengo planilla, simplemente pues no tengo nada, entonces simplemente la quito, entonces serían 336. Y esa es la forma como ustedes van a establecer el precio para que puedan cobrar. Porque recuerdan que ustedes están prácticamente vendiendo el servicio, o perdón, vendiendo el tiempo. No es otra cosa que naturalmente ustedes como profesionales venden tiempo aquí en este caso. Y como venden tiempo, entonces tienen que emplear el tema de las horas y tienen que establecer el margen de utilidad o de ganancia que quieren. Perfecto, entonces ya hemos establecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por acá movemos de repente? No, a mí me cuesta 900 soles el tema de la oficina. No, en remuneración vamos a poner que no son 4.500. Quiero, para poder tener mis gastos personales, primero voy a iniciar, pues no va a ser con 4.500, voy a poner que quiero ganar 3.500. Entonces mis costos totales serían 4.620. 4.620 sería el tema del costo que se asignaría para este tema. Entonces tendremos que el costo por hora sería 24. Entonces de esa manera va bajando el tema, lo que corresponde a la prestación o en todo caso la asignación del costo del servicio. Perfecto. Entonces esperando que esta parte haya quedado claro. Y luego vamos a tener un cliente B. Van a ir estableciendo de acuerdo a los criterios que naturalmente, y esto es en base a la realidad que ustedes tienen que trabajarlo, no de repente así que por poner el tema de los datos. Entonces tienen que hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo se demoran en procesar o cuánto tiempo una persona se demora en procesar, por ejemplo, 150 comprobantes a 700 comprobantes? Van a haber contribuyentes que tienen 1.000, 2.000, 3.000 comprobantes. No sé cuánto tiempo vamos a emplear para procesar toda esa información. Y de acuerdo a eso, por ejemplo, a este cliente se le va a cobrar 594, mientras que al otro se le va a cobrar 344. ¿Por qué? En base a estos rangos. En base a estos rangos. Entonces, vamos a determinar, por ejemplo, acá, de repente dicen, no, yo voy a poner una oficina que me cuesta 2.500, voy a poner una remuneración porque con 5.000 soles yo puedo pagar el departamento, puedo comprar mi comida, puedo
haciendo el tema, por ejemplo, comprar mi ropa, entonces mis costos van a ser 7.720 y mi costo por hora va a ser 40.21, de manera tal que entonces la asignación del costo para este contribuyente o para estos contribuyentes que están en este rango pues serían 993. Y de esa manera ustedes pueden trabajar de manera tranquila. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si ya tienen una cartera de clientes? De hecho, que no se van a alcanzar solos. Van a tener que contratar gente que probablemente tengan asignación, una remuneración que tienen que pagarlo. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad de un estudio naturalmente está en función a la cantidad de clientes también. Pues si hay más clientes, pues de hecho más horas van a tener que emplearlo. Entonces, de acuerdo a eso, van a tener que establecer cuántas horas se ocupa para estos clientes en este rango, porque realmente no habría una fórmula mágica para poder establecer. Entonces, todo está en función qué cantidad de datos vamos a procesar, qué tanto trabajo tenemos. Pues si hay un cliente que me dice, ¿sabes qué? Yo tengo por acá, por ejemplo, 5 facturas, solamente tengo 5 facturas, no tengo más. Pues entonces ahí me demoraré de repente media hora, ¿no? Me demoraré media hora, por acá 1 hora, por acá de repente 1 hora, por acá 2 horas, de manera tal entonces que al final voy a utilizar solamente 8 horas. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene datos a procesar. Entonces, de acuerdo a esa complejidad, se tiene que realmente establecer el precio. Es la única fórmula, porque a veces mucha gente también, muchos a veces miran el mercado, pero cuando miran el mercado, que es una regla que no es aceptada para determinar el costo. Si bien es cierto, te dicen, no, lo que pasa es que tu colega me está cobrando, por ejemplo, si tú me dices que vas a cobrar, en este caso, por ejemplo, me vas a cobrar 761. No, pero tu colega me cobra 500. Entonces, pero si tú le dices, te voy a cobrar 500 también. Entonces, ¿qué pasa? Vas a tener que, naturalmente, pues, aquí emplear más horas, ¿no? Entonces tu tiempo prácticamente lo vas a dedicar a un cliente que no te genera rentabilidad y tu rentabilidad va a tener que bajar. Ya no va a ser 30%, probablemente sea 10%. Entonces vas a tener un problema tremendo al respecto, que de repente puedes manejarlo, pero por eso se tiene que haber un manual de procedimientos dentro de lo que corresponde pues a un estudio, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede flexibilizar el tema de la rentabilidad? Ese es un punto. Ojo que aquí estamos estableciendo, por ejemplo, actividades fijas. Pero luego vas a tener, por ejemplo, eso es importante, ¿no? Que vamos a tener un comentario que no hemos desarrollado acá el material dado pues la complejidad, por decirlo, porque no todos los estudios que prestan el servicio pues realizan las mismas fórmulas naturalmente. Entonces, por ejemplo, estos son actividades fijas. Pero también puedes tener, por ejemplo, el tema de las actividades que no son recurrentes. Pues de repente hay una persona que te llega para la constitución de una empresa, una consultoría o lo que fuera. Entonces tú tienes que establecer esos horarios. Cuando, por ejemplo, debes cobrar, si aquí has determinado, por ejemplo, que el costo por hora debe ser 53. Entonces, una consultoría que te llega, una consulta a un cliente, pues tiene que pagarte los 53 soles, porque al cabo del tiempo, estás empleando 1 hora para poder absolverlo la consulta a ese cliente. Entonces, esto es muy importante realmente para poder manejar los tiempos y saber el costo realmente, porque a veces hay personas que no manejan este tema y no establecen este procedimiento y al final no saben cuánto cobrar al cliente. Entonces, esto es importante y naturalmente a estos clientes que se clasifica, se tiene que darle pues el valor correspondiente. De repente por acá estableces que dentro del proceso de liquidación, ahorita bueno con la pandemia, pero antes podría decir, ¿sabes qué? Voy a pasar 3 veces a la semana o 3 veces al mes por la empresa, ¿no? O de repente dices, no, todos los documentos van a tener que enviarse a la oficina, o no, de repente hay unos que tienen políticas, no, los documentos el asistente va a ir a recogerlo a su empresa. Entonces ahí tienes que establecer esos costos. ¿Qué tiempo te demora, por ejemplo, en enviar al asistente para que recoja los documentos? Entonces realmente cada estudio tiene su política, pero la regla básica que deben emplear es esto. ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuánto tiempo voy a utilizar para poder prestarte el servicio? Porque vuelvo a recalcar, aquí lo que se hace o se vende es tiempo, no es otra cosa. Es tiempo. Entonces, ¿qué tiempo te demora? De repente por acá dices, no, tengo otro costo de capacitación. De repente, dado la complejidad de este cliente que tiene más de 700 comprobantes, voy a necesitar, dado la actividad, tengo que capacitarme. Entonces vas a tener que incluir por ahí el tema de sus costos. Muy bien, entonces, estimados amigos, no me extiendo más en este tema, esperando realmente que sea de ayuda este material para cada uno de ustedes. Si requieren este archivo, nos dejan aquí en los comentarios, aquí en el canal abajo, para poder subir este archivo en Excel aquí dentro de nuestra página que... Bueno, la página donde nosotros publicamos siempre es, por acá lo voy a copiar para que ustedes cualquier cosa por ahí vayan, lo busquen, hay mucho material ahí que siempre subimos. La página es Group Cell Aula
virtual.com. Ahí ustedes pueden encontrar diversos materiales relacionados a la parte contable, tributaria, laboral, derecho empresarial y más temas de actualidad. Entonces, nos comentan ahí si requieren el archivo para subirlo ahí dentro de un post. Nosotros encantados de subirlos, y si no, pues ahí nos los hacen saber en un comentario. Muy bien, entonces, estimados amigos, esperando que esto sea de ayuda para cada uno de los amigos que están pensando o que están dentro de un estudio, que están naturalmente pues queriendo establecer sus tarifas, cómo poder cobrar naturalmente, porque como vuelvo a recalcar, esa pregunta recurrente que siempre lo hemos visto por las redes, siempre nos han hecho llegar, cómo poder cobrar, cómo establezco mis precios, no sé cuándo cobrar. Si no sabes cuánto cobrar, pues ya ese es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque no sabes cuáles son tus costos. No sabes realmente ese tema y eso es un error tremendo. Al final vas a terminar matándote y no vas a tener la prosperidad que quisieras. Muy bien, entonces, estimados amigos, nos encontramos en otro capítulo aquí dentro, lo que corresponde pues al canal.